Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su canal Aprendiendo en Grande y hoy vamos a aprender sobre el átomo. Para comenzar, vamos a ver qué significa átomo, de dónde viene esta palabra. Esto inicialmente viene desde muchísimos años atrás, aproximadamente desde el 600 a.C. Por allá cuando en Grecia, uno de los filósofos de esta época, específicamente el señor Demócrito, empieza a proponer que la materia, lo que ellos conocen como materia, estaba constituido por unas partículas muy pequeñas, unas partículas que eran mínimas, que eran la cosa más pequeña que podía tener la materia y que específicamente era materia sin división. Esto es lo que quiere decir nuestra palabra átomo, que es algo que ya no se puede dividir, es lo más pequeño que tiene la materia. Esta teoría, que fue planteada por esta época, no fue realmente muy aceptada por todos los de su época, entonces esto duró, digámoslo, guardado y reservado muchos años, cuando por allá más o menos sobre 1803, 1808 aparece un científico muy importante que es el señor John Dalton. ¿Por qué es importante la aparición de este científico? Porque él retoma nuevamente el concepto de átomo. Él vuelve a hablar sobre los átomos y propone la primera teoría atómica. ¿Qué es lo que dice Dalton? Algo muy similar a lo que proponía Demócrito, que la materia está hecha por partículas muy pequeñas, indivisibles, que esas partículas no se transformaban en el momento en el que se generaba una reacción, o no tenían una transformación química, y que la materia tenía una composición fija de estas partículas. Todas las partículas de una materia eran iguales, es decir, supongamos, si hablamos de un ladrillo, vamos a suponer que todas las partículas del ladrillo van a ser de este mismo color y todas iban a ser idénticas. Esta teoría dio un paso importantísimo para que volviera al atomismo y para que otros científicos importantes de la época empezaran a retomar, a estudiar y a empezar a investigar realmente si lo que estaba diciendo, en este caso Dalton, y lo que había hecho Demócrito era muy cierto. Dentro de estos científicos importantes se presentaron varias teorías. Una de ellas la presentaba por el señor Thomson, que lo tenemos acá, y él fue vital porque él encontró una de las partículas fundamentales del átomo. Específicamente estamos hablando de los electrones. Al encontrarla, él empezó a proponer su teoría en la que se imaginaba al átomo como una esfera llena de energía positiva en la que estaban incrustadas muchas partes o muchas partículas con carga negativa, que eran los electrones que él mismo había descubierto. Esto fue un paso grande que permitió que otro científico, en este caso el señor Rutherford, empezara a proponer nuevas ideas. ¿Por qué? Porque esta teoría, aunque solucionaba muchas de las preguntas que habían en el tiempo en el que se propuso por Thomson, habían muchos vacíos y muchas cosas que aún quedaban en el aire. Durante este proceso de Dalton, en este caso hablamos del señor Thomson, pasamos a Rutherford, a las teorías propuestas también por el señor Niels Bohr, hasta finalmente llegar a las teorías propuestas por Schrödinger y Heisenberg. Hemos encontrado muchísimas cosas y hemos entendido mucho cómo funciona el átomo. Y dentro de esas cosas que se han descubierto han sido muchas partículas que lo conforman. En este momento vamos a trabajar 3 partículas fundamentales que son necesarias para el estudio de la química. Esas partículas son las siguientes. La primera, y la que ya habíamos escuchado, es el electrón. El electrón es una partícula de carga negativa. Se simboliza con la letra E y un menos. La siguiente es el protón. Este tiene una carga positiva, se simboliza con una P y un más.
Y la última y no menos importante es el neutrón. Como su nombre lo dice, tiene una carga neutra, entonces se simboliza con la N y un 0, indica que no tiene carga. ¿Cómo están distribuidas estas partículas dentro del átomo? El modelo atómico que vamos a utilizar para entender el átomo es el propuesto por Born. Aunque no es el que actualmente es tomado, es el más sencillo para poder entenderlo de manera gráfica. Entonces, tenemos un núcleo. Ese núcleo tiene unas partículas positivas, que en este caso son los protones. Vamos a dibujarlos por acá. Tenemos los protones. El núcleo, como tiene cargas positivas, y si nosotros conocemos un poco de pronto de lo que vemos a veces en la cotidianidad, cuando nosotros tenemos cargas similares o cogemos dos imanes por su polo igual, al intentar unirlos, ellos no se dejan, ellos generan una cosa que se llama repulsión. Entonces imaginémonos algo muy muy pequeño lleno de cargas positivas. Los protones van a tender a alejarse, pero para que esto no suceda, es cuando entran aquí en juego las partículas neutras, los neutrones, que se encuentran en el núcleo del átomo. Entonces, el núcleo de los átomos está conformado por los protones y los neutrones. Se encuentran sobre el centro del átomo y es la parte con mayor masa. Aquí es donde se concentra la mayor masa del átomo. ¿Qué pasa con los electrones? ¿Dónde los vamos a encontrar? Los vamos a encontrar en unos orbitales. Van a estar alrededor de nuestro núcleo y van a estar distribuidos dependiendo la energía que tenga cada nivel, que tenga cada órbita. Entonces, esto es lo que nosotros consideramos como el átomo, y vuelvo y repito para ser muy claro. Este dibujo que estamos haciendo aquí corresponde al modelo planteado por Born. No es el modelo actual, ni es realmente en su totalidad correcto dibujarlo así. Sin embargo, es el más sencillo para poderlo entender, ya que el modelo actual corresponde al modelo cuántico. Y pues para poderlo dibujar y entenderlo necesitamos tener unos fundamentos en cuanto a física, estadística, específicamente probabilidades, muy importantes para poderlo entender. Entonces lo vamos a ver así. De hecho, así lo encontramos en la mayoría de los textos que manejamos. Vamos a continuar. Dijimos que en el núcleo se concentraba específicamente la masa del átomo. ¿Por qué decimos que se concentra ahí? Porque los protones y los neutrones son las partículas con mayor masa, son las más pesadas. Si nosotros las comparamos con un electrón, aquí les muestro cuáles son la masa de cada uno de ellos. La masa del electrón es muy pequeña, prácticamente una masa muy despreciable. Por eso cuando se va a calcular la masa de un átomo en específico, vamos a tener solamente en cuenta la de los protones y los neutrones. No nos vamos a basar en la de los electrones porque pues la diferencia realmente no sería mucho. Ahora, cada vez que nosotros tenemos un grupo de átomos, vamos a hablar de elementos, los cuales los encontramos nosotros en la tabla periódica. Para entender lo que viene a continuación, vamos a utilizar específicamente, vamos a usar por acá un elemento que se llama aluminio. Su símbolo químico es el Al. El peso de este elemento aproximadamente es de 26,98. ¿Listo? Esto quiere decir que la suma de los protones y los neutrones me da esto. Sin embargo, debemos tener en cuenta algo importante. La cantidad de protones y neutrones existentes en un átomo debe ser un número entero. Es decir, ¿a qué me refiero con números enteros? Si vamos a hablar de número de protones, ejemplo, yo debo decirte que tengo, un ejemplo, 5 protones.
pero yo no puedo decir que tengo 5.1 protón, porque yo no tengo 5 protones y un pedacito. Deben ser números enteros. Esto estaría correcto. Este 5.1 no correspondería. Aquí nosotros nos preguntamos, entonces, ¿por qué la masa da aproximada? Ok, acá hay algo importante. Resulta que esto da aproximado porque la masa de un elemento es un promedio. Un promedio de masas. ¿De masas de qué? De isótopos. ¿Qué es un isótopo? Pregunta importantísima en este caso. Un isótopo es un átomo, como cualquier otro átomo, pero que difiere de sus compañeros en el número de neutrones. Vamos a ver el ejemplo del hidrógeno. El hidrógeno tiene un electrón y tiene un protón. Neutrones debe tener 0. Pero resulta que hay otro átomo que tiene un electrón, tiene un protón, pero tiene un neutrón. Cuando el número de neutrones del elemento, del átomo, varía, estamos hablando de que es un isótopo. Ojo, no quiere decir que deje de ser hidrógeno, sigue siendo lo mismo, porque lo que le da la característica, las propiedades químicas como tal de hidrógeno, es el número de protones. Si el número de protones no cambia, sigue siendo hidrógeno. Pero si me cambia el número de neutrones, hablamos de que tenemos un isótopo. En el caso del hidrógeno, este isótopo lo conocemos como deuterio. Y tenemos otro isótopo en el cual decimos que tiene un electrón, un protón, pero en este caso el número de neutrones es 2. Y este se conoce como tritio. Solamente en caso de hidrógeno los llamamos diferente. En los demás elementos sigue siendo lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tuviera una cantidad de hidrógeno almacenada en cualquier lugar, yo no voy a tener solamente este hidrógeno de acá. No, yo tengo de todos estos revueltos en ese espacio. Por eso, la masa de todos estos, si yo la sumo y le saco el promedio, es donde obtengo ese resultado de la masa que teníamos acá inicialmente. ¿Ok? Esto es importantísimo entenderlo. Ahora, ¿cómo vamos a saber, teniendo en cuenta cualquier elemento que aparezca en la tabla periódica, cuál es el número de protones o de neutrones que tengamos? En la tabla periódica, como lo estamos viendo acá, tenemos este número grande que está inicialmente. Ese es el número atómico. El número atómico como tal es el número de protones. Y también lo podemos encontrar o podemos llamarlo como el número Z. Este es el número atómico. Y cuando hablamos de masa, que es la que encontramos en esta parte, la vamos a llamar como el número A o masa atómica. Y este es igual al número de protones más el número de neutrones. ¿Okay? Entonces vámonos con el ejemplo que teníamos inicialmente. El aluminio. ¿Cómo lo representamos? Cuando yo escribo el aluminio, si quiero colocar el número Z y A, voy a colocar en la parte de arriba izquierda la masa atómica aproximada. Acordémonos que si está por encima de 5 el decimal, lo colocamos al número siguiente. Si está por debajo, pues lo disminuimos. La masa de él, la tenemos acá, era de 26.98, entonces lo aproximamos y decimos que es 27. Y en la parte de abajo colocamos el número atómico, que sería 13, es decir, el número de protones. Ojo, vamos a ver, sencillísimo. Si dijimos que A es el número de protones más el número de neutrones, nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos A, que es 27, número de protones, que es 13. Simplemente tenemos que
hacer una ecuación acá. Entonces decimos 27 es igual al número de protones más el número de neutrones. Si nosotros despejamos esto, vamos a decir que 27 menos 13 va a ser igual al número de neutrones, y eso es exactamente 14. Quiere decir que nuestro aluminio tiene un total de 14 neutrones, tiene 13 protones, y la pregunta importante, ¿cuántos electrones tiene? Pues bien, si el elemento es neutro, está en estado base, debe tener la misma cantidad de protones, en este caso sería 13. Y estas son las generalidades de lo que tenemos que conocer hasta el momento sobre los átomos, cómo están constituidos y cómo identificar el número de partículas que tiene cada uno. Cualquier duda o pregunta que les haya quedado o algo más que necesiten, si necesitan asesorías, no olviden que pueden contactarnos por nuestra página de Facebook, que está apareciendo por acá, o si no, pueden dejarnos un mensaje aquí en los comentarios, que estaremos respondiéndoles lo antes posible.